no debemos sufrir, que una vez siendo cristianos no debemos sufrir. Pero a veces es necesario que nosotros pasemos por esa etapa o la crisis del sufrimiento, porque nosotros necesitamos saber cuál es el propósito de Dios. Amén. Y que Dios no tiene la culpa, que siempre que nosotros, hermano, estamos en la etapa del sufrimiento, de la crisis, ¿verdad? Pues nosotros estamos, hermanos, en una situación en la que vamos a aprender hoy cómo es, ¿verdad?, el proceso de Dios y las tres formas, ¿verdad?, en la que una persona puede sufrir. Y yo quiero que vayamos al libro de 2 Corintios capítulo 4 versículo 8. Si pueden encontrar la palabra de Dios para todos, PDT es la versión, para que pueda irla leyendo conmigo, ¿verdad? Esa es una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros podemos ver al apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, más adelante vamos a ver algunos versículos donde él sufrió y donde no se quejó, al contrario, vamos a ver su actitud. Dice, 2 Corintios 4:8 al versículo 10, dice: por todo eso, aunque tengamos toda clase de problemas, dice que vamos a tener problemas, no estamos derrotados. Es decir, en medio de la crisis o del sufrimiento, dice que nuestra mentalidad debe ser, no es para que nosotros terminemos derrotados, hermano, o con pérdidas. Aunque tengamos muchas preocupaciones, está hablando acerca de que el cristiano se llega a preocupar por situaciones, ¿no? No estamos exentos. Entonces usted y yo debemos mentalizarnos que vamos a pasar por la etapa o la crisis del sufrimiento. No nos damos por vencidos, ¿verdad? Entonces está hablando acerca de no dejes que te derroten las situaciones, no te des por vencido. Aunque nos persigan, dice que va a haber gente que nos va a perseguir. ¿Cómo es la persecución hoy en nuestros días? Las burlas, ¿verdad? El que nos cierren las puertas, las oportunidades por ser cristianos. Dice, Dios no nos abandona. Entonces sabemos, ¿verdad? Se cierra una puerta y ¿qué hace Dios? Abre otra, mayor, más amplia, ¿verdad? Dice, aunque nos derriben, no nos destruyen. Va a haber cosas, hermano, que nos van a hacer caer, pero no en pecado, ¿no? Sino, o sea, es tanta la lucha, ¿verdad?, o el proceso del sufrimiento, que algunos sí, hermano, vamos a caer. Dice, no nos destruyen. Dice, donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Está diciendo, ¿verdad? Jesús pasó cosas similares y peores, pero nos mostró siempre su tenacidad, su firmeza, ¿verdad? Y vemos que cuando pasaba por este proceso de la crisis del sufrimiento, siempre iba en búsqueda de su Padre, ¿verdad? Y aún antes de pasar por el sufrimiento, dice que muy temprano iba a la presencia de Dios, porque él sabía que iba a pasar por todas estas cosas. Entonces, el propósito de nosotros es que si sabemos que va a venir el sufrimiento a nuestras vidas, debemos estar listos. ¿Cómo? Siempre en la presencia de Dios, y el golpe va a ser, hermano, amortiguado. Y la palabra sufrimiento, ¿verdad?, significa padecer un dolor. Entonces, cuando la gente sufre, está padeciendo un dolor por alguna situación, ¿verdad?, ya sea familiar, económica o de física, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia. Ahora, nosotros debemos enseñarle a la gente que el sufrimiento tiene 3 Is. ¿Qué significa esto? El sufrimiento número 1 es inevitable. No podemos evitarlo, vamos a pasar por el sufrimiento. No hay nadie que no vaya a pasar por el sufrimiento. 2, es inexplicable. Y entonces por eso nace la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la razón, Señor? ¿Verdad? Y es válido que usted pregunte, ¿por qué, Señor? ¿Verdad? Yo siempre, cuando algo sucede en nuestra casa, ya hemos aprendido, porque antes yo le decía, ¿por qué? No, cuando algo pasa en nuestra familia, ¿verdad?, hablando de mi esposa y de mis hijos, siempre lo primero que hacemos es empezar a valorar cómo está nuestro corazón delante de Dios. Si es un llamado de atención, si es un castigo o juicio, o si es, ¿verdad?, un trato por nuestra desobediencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces es inevitable, inexplicable y intransferible. Por eso esos papás, ¿verdad?, que no quieren que sus hijos sufran, ¿verdad?, desde bebés una caída, es intransferible el sufrimiento. Tienen que aprender a caerse nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a levantarse cada vez que se caen. Amén. Entonces, por eso esa sobreprotección exagerada, en lugar de ayudarles, les hace un mal terrible a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, resumiendo, ¿verdad?,
El sufrimiento es cuando alguien padece un dolor. Y el sufrimiento dice que es, ¿verdad?, inevitable, inexplicable e intransferible. Entonces por eso Pablo nos dice, ¿verdad?, no te angusties, no te confundas, sino acércate a Dios, porque ahí es donde vas a encontrar la respuesta y la fortaleza. ¿Y dónde encontramos a Dios? ¿Dónde? Orando, sí. ¿Dónde más? En su palabra. ¿Dónde nos habla Dios? A través de su palabra. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta que en la historia hubo hombres que no hicieron, ¿verdad?, esa situación. Ahora, me encantó este significado, ¿verdad?, de lo que es el término misericordia. Dice, se refiere a la preocupación y consolación compasiva de Dios hacia sus hijos. Entonces, cuando nosotros pasamos por un sufrimiento, no tenemos que ver a un Dios malo o a un Dios que está enojado o con una macana. ¿Te acuerdas antes los policías con una macana o un barazo para darnos? No, sino que lo que muestra Dios en medio del sufrimiento es preocupación y consolación por nosotros. Entonces a la gente hay que enseñarle, o sea, no te amargues contra Dios, no te enojes con Dios, porque ¿qué es lo que Él quiere que veas? Que en medio de tu situación, de tu sufrimiento, veas que Él te ama, ¿verdad? Con lo que dice ese significado, se preocupa por ti y quiere consolarte. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia de que el sufrimiento es algo que todos nosotros vamos a pasar, buenos y malos, fieles e infieles. Ahora, hay una mujer que a mí me llamó en el tiempo del COVID, recuerdo muy bien su nombre, Ana María. Y esta mujer estaba muy triste, quería suicidarse. Me dijo, pastor, lo único que no supe si estaba aquí en Puebla, pero me dice, pastor, el COVID me ha dejado huérfana. Perdí a mi padre, perdí a mi madre, perdí a mi marido, a mis hijos. Y le llamo porque acabo de perder el trabajo. ¿Por qué Dios me ha hecho esto? Entonces yo la pregunta que le hice fue, usted pregunta por qué Dios hizo esto, por qué Dios permitió esto, pero yo le pregunto a usted, ¿Dios tendrá la culpa de lo que sucedió? Entonces comenzó, ¿verdad?, a decir, pues no. ¿Por qué? Pues es que mis papás no se podían cubreboca, salían a la calle. Mi marido de la misma manera no quiso cerrar el negocio, y aunque estaba cerrado, pero hacía sus ventas, sus compras. Entonces son situaciones, muchas de ellas, hermano, donde nosotros tuvimos la culpa. Yo tuve un amigo, pastor, se llama Samuel. No quiero decir el apellido porque nos ven por Facebook su familia, pero yo tengo un amigo. Entonces, yo me acuerdo que en el tiempo del COVID, él se burlaba y decía que los cristianos no tenían fe, que por qué había que cerrar las iglesias. Y entonces yo lo veía, hermano, por lo menos 1 o 2 veces en la semana subía fotos que estaba en un restaurante comiendo. Y luego, ¿verdad?, subió en su estado de Facebook diciendo que él podía curar el COVID, y entonces daba ahí, ¿verdad?, algunas recetas, pero si querían realmente conocer el tratamiento completo, él lo podía dar. Entonces él no se cuidó. Y entonces pasó la primera etapa bien, pero la segunda etapa se contagió y murió. Entonces son de esas ocasiones en las que, en lugar de preguntar ¿por qué Dios no hizo algo?, la pregunta correcta sería ¿por qué queremos culpar a Dios cuando nosotros fuimos los culpables? Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que no es justo culpar a Dios, hermano, porque dice que la palabra misericordia significa consuelo y significa cuidado. Entonces son 2 cosas que nosotros tenemos que hacerle ver a la gente, que Él no está castigando a nadie y que Él no tiene, ¿verdad?, ningún motivo para dañarlos o para desaparecerlos de este mundo. Estaba leyendo un dato donde nos habla acerca de, si tienen alguna pregunta, con confianza, estaba leyendo un dato donde dice que el 60% de los ateos
del mundo, de todo el mundo, fueron cristianos o católicos, es decir, creían en Dios, le oraban o le rezaban a Dios. Pero en algún momento de su vida tuvieron una crisis de sufrimiento y perdieron alguna situación. Entonces ellos le guardaron rencor a Dios y decían que, pues que Dios era malo y que por eso ellos no creían absolutamente en Dios. Entonces, pues realmente cuando un ateo siempre su argumento es hablar en contra de Dios, entonces pero la pregunta en mí nace, ¿verdad? Que, o sea, si no creen en Dios, ¿por qué lo atacan tanto, no? ¿Por qué lo atacan tanto? O como los que tienen problemas de homosexualidad y lesbianismo y se cambian los órganos. O sea, si en realidad ellos son eso, o sea, ¿por qué tienen que operarse? O sea, si realmente fueran eso, no habría necesidad de que se cambiaran los órganos. Entonces, por eso nos damos cuenta que estamos equivocados. Y una de las cosas que nosotros vemos en los ateos, lo que bueno yo investigué, fue que su amargura contra Dios creció más porque en lugar de ir a la fuente correcta, que es la palabra, fueron a la fuente de la filosofía, de la meditación, ¿verdad?, a los razonamientos humanos. Y lógicamente que no encontraron absolutamente ninguna respuesta. Entonces por ellos se amargaron. Entonces yo quiero, ¿verdad?, hablar, ¿por qué sufre la gente? Con 3 preguntas. Número 1, ¿por qué existe el sufrimiento? Hubo un filósofo llamado Epicúreo de Samos. Él decía, si Dios es omnipotente, si entendemos la palabra omnipotente, todo lo puede. Si es omnisciente, todo lo sabe. Si es omnipresente, está en todo lugar. Y si es omnibenevolente, o sea, es benévolo, ¿verdad?, con todos, ¿por qué permite que haya guerras, que haya pandemias, que haya pueblos como África que se mueren de hambre? ¿Por qué? Porque hay violaciones, porque hay narcotráfico. Y entonces comienza, ¿verdad?, las preguntas. Entonces ese hombre decía, si Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente y omnibenevolente, o sea, ¿por qué pasa todo esto? Si pasa todo esto, Él no es Dios. Esa era la escuela de este hombre. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que ahí la Biblia nos puede responder. Es la manera en que nosotros vamos a saber por qué sufre, hermano, o existe el sufrimiento en el mundo. Vamos al libro de Romanos capítulo 6, verso 23. Si quiere mantenerse la Nueva Traducción Viviente va a estar bien, ¿verdad?, sobre todo por las palabras, ¿verdad?, que se utilizan. La pregunta es, ¿por qué existe el sufrimiento?, ¿verdad? Dice, pues la paga que deja el pecado es ¿qué? La muerte. ¿Qué deja el pecado? O el que cometa uno pecado, practica uno el pecado, la muerte. Y nosotros sabemos que hay una muerte espiritual y una muerte literal, ¿sí? Entonces una persona muerta espiritualmente, pues es la que está, dice mismo Romanos, muerta en sus delitos y pecados, es decir, vive una vida de pecado, comete pecados. Y ya los mencionamos en Gálatas capítulo 5, Pablo los hace, ¿verdad?, en una categoría, en 3 categorías: pecados de idolatría, pecados sexuales y pecados de carácter. La gente practica sus pecados. Entonces por eso dice, ¿por qué sufre la gente o por qué existe el sufrimiento? Pues la paga de que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro, ¿qué? Señor. Entonces nos está enseñando a cada uno de nosotros que nosotros, mientras entendamos este versículo, ¿verdad?, que no es que Dios sea malo, que Dios quiera hacernos sufrir, no, es el hombre que le gusta pecar. Volvamos al inicio de la Biblia, Génesis capítulo 3, 2 y 3. Dice que Dios hizo un huerto llamado el huerto del Edén y dice que allí puso al hombre y a la mujer. A él le puso a Adán y a ella le puso a Eva. Dice la Biblia que el propósito de Dios es que fueran felices, que no se enfermaran eternamente, que vivieran eternamente. Ese era el deseo de Dios. Entonces cuando Dios los creó y los puso en ese huerto, su intención es que ellos no sufrieran. Pero para probarlos, ¿qué fue lo que hizo el Señor? ¿Cómo probó su lealtad y su obediencia? Dice que puso un árbol en medio del huerto, que era el árbol de la sabiduría del bien y del mal.
pero dice que los demás árboles estaban alrededor. Y les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, excepto del que está en medio del huerto. Entonces, Dios tiene un propósito para nosotros, para que no suframos, para que no, hermano, nos vaya mal, pero también tiene una regla, ¿verdad? ¿Cuál es la regla? La obediencia. ¿Cuál es la regla? Ser leales al Señor, no desobedecer su palabra. Entonces, la gente sufre allá afuera porque, hermano, no obedece a Dios, es desleal a Dios. Entonces, a mí me tocó hace muchos años una muchacha que se embarazó, su hijo nació deforme con cara de rana, hermano, o sea, es algo espantoso. Y entonces lloraba y decía, ¿por qué Dios? Dios es malo conmigo. Pero ella tenía un problema, que era drogadicta y era alcohólica. Entonces los médicos le explicaron, es que el problema que tú tienes, la adicción que tú tienes, pues lógicamente que trajo malformación en tu bebé. Entonces yo le pregunté en aquella ocasión, ¿quién tuvo la culpa? Tu desobediencia, tu deslealtad a Dios. Tú lo conocías, te apartaste, tú tomaste la decisión como Adán y como Eva. Entonces, ¿por qué existe el sufrimiento? Por el pecado del hombre, por practicar el pecado. Romanos 5:12 en adelante nos habla y nos dice, ¿verdad?, lo que sucedió, porque mucha gente nos dice, ¿verdad?, ¿yo qué culpa tengo que Adán haya pecado, no? Que Eva haya pecado. Pero la Biblia nos enseña en Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo ¿qué? La muerte. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Verso 15. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Entonces lo que podemos nosotros decirle a las personas es, efectivamente Adán y Eva pecaron, ¿tuvimos la culpa? No tuvimos la culpa. Pero Dios en su amor no solamente puso a un hombre llamado Adán, sino también a un hombre llamado Jesucristo, donde ni tú ni yo tuvimos que hacer nada para recibir la salvación y el perdón de nuestros pecados. Entonces, así como tú no tienes la culpa del pecado de Adán, tú tampoco hiciste nada para ser salvo, para que Dios tuviera misericordia de ti y de mí. Y entonces sigue el versículo, ¿verdad? Dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Verso 16. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado y de ese primer hombre. El pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos llevó a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Entonces, nosotros se nos da a elegir, ¿verdad? Como dijo Josué en el capítulo 24, ¿verdad? Aquí yo pongo delante de vosotros el bien y el mal, ustedes decidan a quién seguir. Entonces, nosotros nos damos cuenta que ¿qué es lo que causa el sufrimiento en esta tierra? El pecado de los hombres. Porque sí. También dijo los mandamientos, o sea, las bendiciones y las maldiciones. Exactamente. Y no obedecen a las bendiciones, se van siempre, como dice, por el pecado. Sí. Entonces, ahí estaba diciendo Dios, si ustedes obedecen, así les va a ir bien. Si no obedecen, les va a ir mal. Por eso es que nos va mal. Sí. Y ahí está lo que la hermana dice, está en Deuteronomio capítulo 28, ¿verdad? Donde dice que ahí pone, ¿verdad?, las bendiciones y las maldiciones. O sea, Dios no engaña al hombre, siempre le ha dicho, yo quiero tener comunión contigo, pero tienes que pasar por la prueba de la obediencia y de la lealtad. Si no, ya está el ejemplo del huerto del Edén. ¿Qué pasó con ellos? Por no haber obedecido y no haber sido leales con Dios. Y dice después, ¿verdad?, el libro de Corintios 15, versículo 21, primer libro de los Corintios 15, 21. Si quieren quedarse en la nueva traducción viviente, va a estar bien para que usted pueda ir con nosotros. Dice, primer libro de los Corintios 15, 21. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Y entonces nosotros recibimos la vida nueva
desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Resucitó un hombre nuevo. Cuando nos bautizamos, eso significa el bautismo, ¿verdad? Que el ser sumergidos nos hace a nosotros, ¿verdad? Simbólicamente que hemos muerto a nuestros pecados, enterramos al hombre carnal viejo y se levantó un hombre resucitado. Y a los que han tomado la clase de bautismo hemos enseñado que la palabra baptizo significa sumergir algo o alguien en un líquido totalmente. Por eso no los bautizamos como en la católica, ¿verdad? Con mojarles la cabecita, sino los sumergimos completamente para que se cumpla realmente el significado de la palabra. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Por qué existe el sufrimiento? Por causa del pecado. O sea, no le demos más vuelta. No querramos ayudar a Dios, ¿verdad? Dios se defiende solo con su palabra. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda, ¿por qué sufro yo? ¿Por qué sufrimos? A ver, dígame. ¿Por qué sufro? Por desobedientes. ¿Por qué más? Exactamente. No se lo ha revelado sino carne ni sangre. Vamos a ver. Dice, ¿por qué sufro yo? Y efectivamente, la mayor parte de nuestros sufrimientos es por causa de nuestras malas decisiones. Por eso dice la Biblia, en la multitud de consejeros se encuentra la sabiduría. A mí me enseñó algo mi mamá y mi abuelo desde que yo era muy niño. Me dijo, no tomes decisiones enojado ni cuando estés muy contento, porque te acuerdas de el que mandó a cortarle la cabeza a Juan el Bautista. ¿Cómo se llamó? Herodes. Dice que era la fiesta de su cumpleaños, estaba muy contento, hermano. Y le dijo a Salomé, porque dice que bailó, era como un table, ¿no? Y dice, sí, así era porque se mostraba todo su cuerpo y todo. Entonces dice que le dijo, ¿verdad? Pide lo que quieras y hasta la mitad del reino te daré. Entonces a mí me enseñaron, no tomes decisiones ni muy contento, ni cuando estés enojado, bajo presión, todavía menos, o en desánimo. No tomes decisiones así. Deja que se te baje el calor, deja que la adrenalina del gozo pase y todas las cosas que tú quieras prometer, tienes que estar completamente consciente de lo que tú vas a hacer, porque nuestras palabras nos atan. Entonces, por esas razones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Somos malos mayordomos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, si a mí me dio azúcar, yo me acuerdo mucho de mi vecino don Luis cuando vivía, que yo le compraba, hermano, refresco y me decía, oiga, toma usted mucha coca. Yo estaba bien joven, hermano, creo que tendría como mis 24 años. Yo llegué aquí de 22. No, ya más viejos, ¿verdad? Porque de 22 nos casamos. Entonces, sí. Entonces entonces me acuerdo que me decía, dice, mire, se lo digo como amigos, porque pues a mí pues me conviene que usted me compre, ¿no? Dice, pero cuídese. Y como estaba joven, no tenía ningún problema de salud, pues se me hizo fácil seguir haciéndolo. Pero el tiempo me cobró factura por ser un mal mayordomo de mi cuerpo. ¿Por qué tenemos problemas económicos? Porque somos malos administradores de lo que recibimos. Lo que enseñamos el domingo antes de recoger los diezmos. La palabra Natán es una palabra que se lee de la misma manera a la derecha y a la izquierda. Y la palabra Natán, ¿qué significa, hermano? Cuando nosotros, ¿verdad? Los sabios judíos dicen que cuando uno da a Dios sus diezmos, ofrendas, primicias al huérfano, a la viuda, etcétera, etcétera, dice que das y te regresa. Das y te regresa. Entonces, cuando nosotros somos malos administradores, o sea, el cristiano debe saber que la primera de su sueldo o de lo que gana, lo primero que tiene que apartar es el diezmo. O sea, no podemos deberle a Dios. Entonces, de ahí parte que nosotros vamos a ser buenos administradores.
y que cuando Dios tiene que hacer un milagro económico, hermano, Dios lo hace. O sea, eso yo lo puedo testificar en carne viva. Entonces, por eso nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Por qué viene, hermano, la amargura a la vida de una persona? ¿Por qué? Por la falta de perdón. Cuando nosotros guardamos rencor, comenzamos a amargarnos y a resentirnos. Y entonces nuestros ojos comienzan a ver distorsionado. Entonces comienzan a ver que a quien odio es la culpable, es el culpable, es el malo, es el injusto, que no aprecia lo que hago, que no valora mi trabajo. Y yo por eso a los servidores siempre les digo, ustedes sirvan a la gente y con amor y con entrega, pero no esperen recibir nada de ellos, porque la mayoría no sabe agradecer nuestro trabajo hacia ellos. Entonces no quiero que se me amarguen. Ustedes acuérdense, sembraron y van a recibir bendición. Entonces, se los agradezcan o no, lo hicimos con amor, lo hicimos con todo nuestro corazón. Entonces, por eso es que yo sufro. ¿Por qué se divorcian las personas? Porque no están cumpliendo su papel. Hay egoísmo. O sea, quieren que se haga lo que ellos piensan o creen, en lugar de dejar que cada uno pueda expresarse. Entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta que ¿qué es lo que hace que yo sufra? Mis malas decisiones. Entonces yo sufro porque cometo malas decisiones. Atendí a un matrimonio muy joven, hermano, pero los dos son bien voluntariosos, bien duros. Entonces prefirieron divorciarse que reconocer sus errores y pedirse perdón. Entonces, ¿por qué sufrimos? Por nuestras malas decisiones. Dios no tiene vela en el entierro. Dios no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6, verso 7? Todo lo que dice primero, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Entonces, o sea, es un principio que no hay para dónde hacerse, y es para cristianos y para no cristianos. ¿Sí? Donde tú das y lo que dice, eso es lo que recibes. Entonces, por eso nos damos cuenta, ¿por qué sufro yo? Por mis malas decisiones. ¿Cómo debo tratar a mi mujer? Dice, como vaso más frágil. No le puedo hablar, ¿verdad? Fuerte, ¿verdad? Ofensivo, no, con amor. Dice, como vaso más frágil, ¿no? Que es un vaso frágil de cristal. Y luego, si es francés, pues hay que cuidarlo más, hermano, ¿verdad? Arreglan sus problemas en la casa, bro. Entonces, son situaciones en las que no tomamos buenas decisiones. Entonces, es importante por eso estar en la multitud de los consejeros, ¿sí? Estar en la multitud de los consejeros. Yo esta vez que fui a México, fui también esta semana, y tiempo me faltó, pero tenía tantas ganas de estar con mi padre, de poder platicar con él, de poder abrirle mi corazón en algunas cosas que tengo, ¿verdad? De contarle mis sueños y que él me pueda hacer que los aterrice bien. Porque uno aprende de los que tienen mayor discernimiento, mayor revelación, ¿verdad? Mayor experiencia en la vida. ¿Verdad? Y él tiene 7 hijos, y pues yo nomás tuve 3, entonces él bien que sabe cómo actuar hacia sus hijos, ¿verdad? Entonces por eso nosotros nos damos cuenta, hermano, que ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta que son nuestras malas decisiones. Dios no tiene nada que ver. Y el primer motivador el primer registro de una charla motivacional en la Biblia, ¿quién cree que la dio? No. Fue el primer motivador que dio esa charla para motivar. Cree en ti. El diablo. Dice la Biblia que les dio su charla motivacional y eso dijo, no, pues si Dios nos está viendo la cara.
nos quiere hacer sus esclavos. ¿Cuánto les dijo que iban a hacer? Hermano, que iban a gobernar todo el mundo, que la palabra de Dios iba a ser la ley. Pero su charla de tú puedes, tú solo puedes, sin Dios, sin consejo. Digo, hasta los mundanos lo dicen, ¿no? El que no oye consejos no llega viejo. Entonces es mejor pedir consejo. Entonces, nuestras malas decisiones son las que a nosotros nos hacen sufrir. No es Dios, ni es mi papá. Por ejemplo, esas jovencitas que se fueron con el novio, quedaron embarazadas, las dejó. No fueron sus papás. O sea, porque los papás les dijeron a la mayoría de ellas: hija, no te vayas. Hija, mira, te va a pasar. No, es que yo lo quiero. Dice que me ama. Entonces es ahí donde, ya que pasaron las cosas, se da cuenta, ¿verdad? Es que ustedes nunca me entendieron. No podemos echarle la culpa. Fueron nuestras decisiones. Y Job dice en el libro 14, verso 1, en la Biblia el día Labad, me encantó esta versión. Job 14, 1 dice: pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Entonces Job nos enseña que hay sufrimiento en esta tierra. Y si te acuerdas de Jacob, cuando le preguntó el faraón y le dijo: ¿cuántos años tienes? No me acuerdo si le dijo 100. Dice 100 años, pero ha sido más el sufrimiento que mis años. O sea, el cuate había sufrido toda la vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por sus malas decisiones. Cuando su mamá le dijo: no, vamos a engañar a tu papá para que te dé la bendición, y bien obediente, ¿no? Pues, oye mamá, por favor, ¿qué te pasa? Mi padre es la autoridad. O sea, hay un castigo si nosotros desobedecemos a la autoridad, si nos burlamos de la autoridad. Y más porque él era un hombre santo. Cuando dice que a él le gustaba el hogar y dice que a su hermano le gustaba la casa, no está hablando de que le gustaba hacer el quehacer y que se ponía a barrer la casa. No. Sino estaba hablando que a él le gustaban las cosas espirituales, porque desde ese tiempo ya había 2 escuelas de los descendientes de Noé que eran los que instruían al pueblo en la palabra. Entonces, él tenía discernimiento, él sí sabía lo que estaba haciendo, lo que iba a pasar espiritualmente. Y no hizo lo que David sabía y decía: sí, a mí me eligieron, pero hay otro que no me quiere dar el lugar, pero el Señor me lo dará y me lo dará a su tiempo. Eso, él pudo haber hecho lo mismo, pero tuvo que sufrir por sus malas decisiones. Entonces ahí es donde nosotros debemos de saber que cuando yo sufro es porque tomé una decisión equivocada. Dios no tiene nada que ver. Entonces escuchamos a la gente y entonces nosotros comenzamos a sondear, ¿verdad? Y tenemos que enseñarles y llevarlos a este punto, ¿verdad? No, mira, no ha sido ni tu papá ni tu esposo. Tus malas decisiones. Pudiste haber perdonado, pero tu orgullo no te dejó. Y estas son las consecuencias. Tengo una amiga que conocí en la iglesia donde yo nací, desde que yo me entregué a Cristo. Eran 2 hermanas, y una se llama Patricia y otra se llama Cristina. Y en el Face me ubicó, me escribió hace unas semanas atrás, un par de semanas, y me dijo: oye, ¿te acuerdas de mí? Y le digo: sí. Pues nos decíamos primos, porque como fue las primeras que conocí, y andábamos para todos lados, ¿verdad? Y, ¿qué onda, prima? ¿Qué onda, primo? Entonces nos conocíamos, nos queríamos mucho. Y ahorita ya tiene años que no nos vemos. Entonces le pregunté por su hermana. Y me dice: mira, es que tuvo problemas con su esposo, pero yo soy testigo. Dice: primo, yo soy testigo de que él quiso arreglar la situación. Él se humilló hasta más no poder, pero ella nunca quiso reconocer, y su orgullo la ha hecho sufrir, y hoy tiene infinidad de problemas. Entonces, hermano, sufrimos por nuestras malas decisiones. Amén. Por eso, cuando no sepamos qué hacer, hay que pedir consejo. Y tercera pregunta: ¿por qué sufren las personas buenas? ¿Acaso Dios no puede poner un escudo alrededor de ellas o de ellos? Salud. Entonces, cuando nosotros preguntamos ¿por qué sufren las personas buenas?, el libro de los Salmos 34, 19 nos enseña la primera cosa:
porque mientras estemos en este mundo habrá sufrimiento. Y por eso, ¿verdad?, muchos cuando antes de morirse le dicen, ¿verdad?, ya me voy, mundo cruel, ¿no? Es que es cruel. Vida nada te debo. Y dice, muchas son las aflicciones de quién, del malo, del adicto, no, ¿de quién? Del justo. ¿Quién es un justo? Ya lo hemos enseñado. Alguien que no daña ni ofende a Dios ni ofende a la gente que le rodea. Trata de ser testimonio y de agradarles. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Entonces, ¿por qué sufren las personas buenas? Porque vamos a ser transformados también a través del sufrimiento. Porque a veces padecemos económicamente los cristianos. Hay dos razones nada más. ¿Por qué? Una, no diezmamos. Se oye feo, pero es eso. Y dos, no solamente porque no diezmamos, sino porque amamos tanto el dinero, o sea, nuestro corazón está tan aferrado a lo material, que Dios tiene que hacer algo para cortar ese amor enfermo por lo material. Por eso Pablo les escribe en Timoteo, ¿verdad?, que no amen el dinero, o que no amemos el dinero. Es un medio nada más. Entonces, por eso muchas veces vienen las etapas del sufrimiento económico. ¿Por qué? Es ahí cuando uno dice, pues, perdóname, Señor, yo sé, pues, que no te estoy dando mi diezmo. O a lo mejor viste a un anciano y Dios te lo puso, o a una huérfana o una viuda, y endurecimos nuestro corazón. Entonces dice, oye, ¿qué pasó? Pues si te bendigo es para que bendigas a los demás. O amamos tanto el dinero que eso no queremos darle a nadie. Yo le contaba a uno de mis hijos, no me acuerdo quién, creo que a Jaciel fue quien le conté, que una vez atendía a un hombre y él en ese tiempo era soldado y tenía un grado bueno en el ejército y pues estaba bien económicamente. Pero cuando yo lo fui a visitar, me dice que era tan envidioso. Dice, es que yo tenía tanto que todos querían pedirme, dice, y todos me querían sacar algo. Dice, y más la familia de mi esposa. Dice, y cuando llegaban, dice, y luego para acabarla siempre llegaban los domingos, porque el domingo yo compraba ya sea barbacoa o chicharrón, hermano. Dice, y llegaban el domingo, dice, y yo compraba chicharrón así, pero mucho, hermano, es porque a mí me gusta mucho. Entonces compraba para comer toda la semana en guisado o en tacos. Dice, y cuando veía llegar a la familia de mi esposa, ¿qué cree que hacía? Y digo, ¿qué? Agarraba y lo escupía todo el chicharrón para que nadie comiera de mi chicharrón. Imagínate, hermano, o sea, el estado de su corazón. Entonces, muchas veces nosotros nos damos cuenta que Dios tiene que tratar con nosotros, pues a través del padecimiento, del sufrimiento. Pero dice también que muchas serán las aflicciones, pero ahí estará el Señor. Y luego dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿a quién? El mundo. Entonces, vamos a padecer como padeció Jesús, vamos a padecer como padeció, ¿verdad?, José, que lo metieron en la cisterna, que lo encarcelaron. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber que ahí el Señor va a estar en medio de nuestras vidas, en medio de la aflicción, para que nosotros podamos salir adelante. Y Dios pone personas, Dios pone lugares, de tal manera que son instrumentos que Él usa para que nos puedan ayudar a ver. Justo, temeroso. Sí, pero ahí la enseñanza es que le dice Dios, ¿verdad? Dice, puedes atacar lo que quieras en él, menos su alma. O sea, le dijo, no, nada más, no tienes prohibido matarlo. Entonces, el propósito, y al final del libro,
la conclusión, por decirlo así, es que ya nuevamente Satanás está en la presencia de Dios y Dios le dice: ¿ya viste? Tú fuiste el ser más hermoso y más potente que yo creé, y no pudiste ser obediente ni leal a mí. Pero ese mortal, a quien le arruinaste la vida y perdió todo, declaraba: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, te palpan. Entonces, o sea, fue completamente avergonzado Satanás, porque realmente él tenía una posición, la segunda posición, hermano, ahí en el cielo. Dice que su cuerpo estaba, sus vestiduras eran de colores preciosos, de piedras preciosas, y cuando se movía dice que salía música de él. O sea, imagínense lo bonito que era. O sea, alegraba a quien pasara junto a él, ¿verdad? O cuando él pasaba junto a ellos. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que efectivamente, no, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, sufren las personas buenas por eso. Y luego dice Juan 14, versículo 14: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que no es que Dios esté enojado, no es que hayamos tomado malas decisiones, pero era necesario que pasáramos para que nuestros ojos fueran más abiertos, nuestros oídos más abiertos, que nos hiciéramos más sensibles a la necesidad. Por ejemplo, ahora que vino el COVID, uno de los propósitos de Dios es que nos hiciéramos sensibles como familias. Por eso nos encerró en las casas, porque había indiferencia, quizá había deslealtad de parte del marido, de la mujer, los hijos andaban en cosas que no agradaban a Dios. Entonces muchos matrimonios se divorciaron después del COVID, porque como no estaban acostumbrados a convivir, no aguantaban al marido, no aguantaban a la esposa, o los hijos se fueron porque no aguantaban a los padres. Entonces, o sea, fue una situación donde nos hizo ver Dios que ni con toda la tecnología que hay en el mundo podíamos salvarnos. El testimonio más fuerte que tengo yo es el dueño de la Beneficencia Española, un gachupín, millonario con toda la tecnología, tenía los contactos para ir a los Estados Unidos o cualquier país de primer mundo y poder salir adelante. Pero sus mejores médicos y su mejor tecnología y el hospital más elegante y más caro de Puebla no pudieron salvarle la vida, murió. Entonces nosotros nos damos cuenta que para ellos, para los inconversos, la lección casi siempre acaba en muerte. Pero para nosotros, quebrantados, contritos, humillados y diciendo: Señor, tú eres el único que puede darme la victoria en cualquier situación. Amén. Porque a veces confiamos en el dinero, pero Dios nos los puede quitar en un abrir y cerrar de ojos. Dios nos da, ¿verdad?, propiedades, pero como en Job, ¿verdad?, dice que eso fue lo que sucedió. Y vamos a ver un poco de su sufrimiento. Dice que en Job 1 al 8 y en el Salmo 34, 7, que Dios a los justos les pone un cerco, ¿verdad? Dice que Satanás le dijo: sí, dices que es justo, temeroso de Dios, ¿verdad?, y hacedor del bien, pero quítale el cerco y a ver si es real que te sigues siendo fiel. Y el Salmo 34, 7 dice, ¿verdad?, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay un cerco, pero el propósito de Dios era, ¿verdad?, mostrarle al mundo la fidelidad, la lealtad que puede haber en un terrícola o en un hombre, ¿verdad?, de la tierra hacia Dios. Entonces, algunos puntos sobre Job. Tenía un cerco. Es el segundo personaje que más ha sufrido de lo que nos cuenta la Biblia. O sea, el primero fue Jesucristo y el segundo personaje que más sufrió, que más injusticias fueron sobre él, fue Job. La tercera, fue atacada su economía, su familia y su salud. Y hermano, la gente donde le atacan su economía, su salud y su familia, se suicida, hermano. Pero dice la Biblia que él se mantuvo. Y dice que su esposa, en lugar de ayudarlo, dice que le desayudaba. Maldice a tu Dios, ¿qué? Y muérete. Pero él no perdió el amor por su esposa, porque entendía que ella no amaba a Dios de la manera en que él lo amaba, no lo había visto en la gloria que él lo podía ver. Por eso solamente le dijo: como mujer fatua o mundana, sin temor al Señor has hablado. ¿Mande?
porque era la que lo iba a ayudar. Era la que le iba a hacer las curaciones, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de la sí, de la condición. Le iba a retribuir lo que perdió. Entonces, es ahí donde nosotros, sí, entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? El significado de Job se cumplió en lo que pasó. Tiene 3 significados. El primero significa perseguido. En esta vida vamos a ser perseguidos por el enemigo, hermano. ¿Cómo? A través de sus instrumentos, las personas, ¿verdad?, que no quieren honrar a Dios. Significa el que llora. ¿Vamos a llorar como cristianos? Claro que sí. Y quizá en abundancia, pero acuérdese, dice que las lágrimas de los santos Dios las pone en una redoma o en una vasija para tener memoria de esas lágrimas. Entonces, por eso nos damos cuenta, ¿verdad?, lo que él pasó. Y dice que es el que vuelve arrepentido. O sea, él reconoció, porque en el trato, si tú te acuerdas, dice la Biblia, hay ¿verdad?, donde su amigo le dice, tú eres como padre para los necesitados, ¿no? Pero también dice un versículo en Job, ¿verdad?, dice que cuando les daba los menospreciaba. Y lo dice que batallaba con las muchachas, ¿verdad?, porque dice, he hecho un pacto con mis ojos de no volver a ver a las doncellas. Es decir, que pasaba una muchacha y se le iban los ojos. No es malo ver a una chica linda, ¿verdad?, una mujer, somos humanos, pero ya cuando la sigues y ya estás pensando, él tenía un problema. Entonces volvió arrepentido, dijo, Señor, sí, tú dices que soy justo, temeroso de tu nombre, pero a lo largo de este proceso del sufrimiento reconozco que hay áreas en mi vida que no estaban bien. Y dice, por eso volvió arrepentido. Y entonces fue cuando le vino la revelación, casi en los últimos capítulos, y dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, por eso los hombres buenos, ¿verdad?, sufren también, para que sean trabajados o procesados, perfeccionados. Y el oído y los ojos de Job, hermano, fueron limpiados y fueron también, ¿verdad?, viendo y oyendo cosas que no había podido hacer. Otro ejemplo que vemos es en la vida del apóstol Pablo. Dice que él era un poderoso predicador, ¿verdad? A lo mejor el Pedro decía, yo tengo una unción donde, ¿verdad?, tan solo con mi sombra sanan los enfermos. Pero el Pablo dice que le decía, a ver, traigan todos sus paños, ¿verdad?, sus rebozos, sus chales, sus suéteres, ¿verdad?, lo que traigas, tu manto. Dice que ponían todos los mantos, ¿verdad?, los paños. Dice que oraba, ¿verdad?, decía, Señor, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo declaramos que cuando se lo pongan a sus enfermos, estos sanarán y recibirán salvación. Y dice que era una unción, hermano, gloriosa la que fluía a través del apóstol Pablo. Pero dice la Biblia, en el segundo libro de los Corintios 12:7, porque vino el sufrimiento en la vida de Pablo. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón, o sea, dice que también tenía revelaciones de Dios que nadie tenía. Por eso el Pablo narra, ¿verdad?, cuando dice que en Gálatas, dice, procuré buscar a los discípulos para que me enseñaran algo, ¿verdad?, y testificarles cómo Dios me llamó personalmente, porque dice la Biblia que se le apareció personalmente el Señor y le dijo, tú eres, ¿verdad?, el instrumento que voy a utilizar, Hechos 9, y le dijo, tú vas a ir a los gentiles a predicarles, ¿verdad?, el Evangelio de Jesucristo. Entonces dice, y los busqué para aprender de ellos, para saber, ¿verdad? Pero el Pablo pues era un rabino, hermano, dice, ¿verdad?, pero nada me enseñaron a mí, ¿verdad?, el Señor fue el que me enseñó. Entonces dice que él tenía una revelación, pues, hermano, muy, muy grande de parte de Dios. Dice, pero para impedir que me enaltezca, me fue dada una espina en la carne. O sea, para que no se le suba, no se inflara. Dice, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Entonces, hay varios comentarios sobre esta enfermedad, ¿no? Pero el más acertado dicen que era, hermano, migraña que le atormentaba. Yo no sé si tú has visto una persona que sufre de migraña, pero es un tormento, hermano, para esas personas. Mi hermana es una de ellas, la más chica. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que el Señor, ¿verdad?, lo hizo entrar
de tiempo en tiempo en crisis de sufrimiento para que Pablo se diera cuenta que tenía que depender de Dios, ¿verdad? Y lo que hemos enseñado aquí, que si Dios te usa, es por amor al pueblo, no es porque seas muy chicho, ¿verdad? Muy sácale punta, no. Es por amor al pueblo. O sea, Dios ama tanto a su pueblo que por eso te da, que por eso te revela, para que le enseñes a la gente, ¿verdad? No para que te estés creyendo la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando vemos a Pablo, ¿verdad? Dice sé tener y dice no tener, dice sé vivir humildemente. O sea, Pablo no andaba viajando en aviones como hoy en día, ¿verdad? Y que pues, yo en el hotel ya ni siquiera, ¿verdad? De 5 estrellas, un diamante, ¿no? Y no, el Pablo donde hubiera, hermano. Entonces dice que por lo mismo de la unción, de la revelación tan grande que tenía, pues el Señor tenía que bajarle los humos a través de una enfermedad, ¿verdad? Entonces por eso nos damos cuenta. Y entonces vemos que no solamente era la cuestión física, sino dice en Hechos 16:23. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. O sea que le dieron sus latigazos, ¿verdad? ¿Cuántos aguantarían 3 latigazos? Sin suéter, sin chamarra, ¿verdad? Entonces dice que, o sea, ¿cómo acabarían la espalda de Pablo y de Silas? ¿Verdad? Entonces, y dice que todavía cantaron alabanza, o sea, en lugar de decir, ay, Señor, ¿por qué? ¿No? Yo creo que estuvieron cantando cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Suceden cosas maravillosas, hay sanidad, liberación, allí se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, allí se siente la presencia del Señor. Este es el día de alabanza y de exaltación. La gloria del Señor está en su pueblo, alábale al Señor de corazón. De tus misericordias cantaré por siempre, con mi voz publicaré que tú eres fiel, y que por siempre te alabaré. Entonces Pablo nos enseña que dice, no le saquen, o sea, no se pongan de chillones. Tenemos que sufrir los que somos justos y buenos. Y lo dice 2 Corintios 11, versículo 23. 2 Corintios 11, 23. ¿Son servidores de Cristo? Le está preguntando, ¿no? Porque, o sea, ya, el Pablo ya se las iba a tirar, pero para ver si de veras, ¿no? Porque casi siempre, ¿cuántos aman a Dios? ¡Dame! ¿No? Pero ya entonces viene, hace cuenta que dijo eso, pero viene los pues dice, hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos trabajos estuve, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, o sea que, hermano, esa espalda la tenía marcada. Por eso dice, llevo las marcas de Cristo. A menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, nomás de los judíos. Dice, 3 veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, ¿te acuerdas? Que pensaban que estaba muerto, y ahí lo dejaron todo, y el Pablo, yo creo que no estaba viendo, esperando que se fuera, ¿no? Y se levantó, se sacó el polvo y volvió a entrar. Dice, 3 veces naufragué, dice, y he pasado una noche y un día en lo profundo, o sea que lo pusieron en un pozo, hermano, ¿verdad? Dice, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío, dice, y desnudez. O sea, él sufrió. ¿Era justo? O sea, dice que él ya sentía como que ya tenía que estar allá arriba, ¿verdad? Pero dijo, pero por amor a ustedes, que no entienden, ¿verdad? Dice, pues me tengo que quedar, ¿no? Pero dice que él aguantó vara, como dicen por ahí. Entonces, ¿por qué hay sufrimiento? Por causa del pecado de los hombres. ¿Por qué hay sufrimiento? Por nuestras malas decisiones. ¿Por qué hay sufrimiento? Porque es el proceso para perfeccionarnos a nosotros. Y luego nos enseña en el primer libro de los Corintios 4:16 cómo vencer el sufrimiento. Y estas palabras las dijo tal y como Jesús se lo dijo a sus seguidores. Dice, por lo tanto, os exhorto, sed imitadores míos. Por eso Hebreos 12 dice, ¿verdad?
que estamos en una carrera. Dice, y alrededor, ¿verdad? O en el Coliseo están los grandes héroes de la fe. No me acuerdo si menciona 32, ¿verdad? El Salón de la Fama, ¿verdad? De la Biblia. Entonces dice que están expectantes, ¿no? Como diciéndonos, métele ganas, no temas a los que te persiguen, ¿verdad? O como José, no temas si los meten en el pozo, Dios los sacará, y no importa si los meten en la cárcel, Dios los quiere hacer gobernantes, ¿verdad? Señores de esta tierra. O como Daniel, ¿verdad? No teman a los leones, ¿verdad? El Señor cerrará sus bocas, dejen que los defienda el Señor. Y entonces cada hombre, ¿verdad? Cada mujer echándole porras a los que estamos corriendo esta carrera de la fe, ¿verdad? Entonces, por eso se vale que cuando tengamos miedo, lo digamos, hermano, tengo miedo. Oye, mi amor, tengo miedo, ora por mí. No sé, me siento triste y no sé por qué. Abrázame, dame una palabra. Y entonces nosotros nos damos cuenta que estamos siendo perfeccionados. Y Romanos 8, capítulo 18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser, ¿qué? Revelada. No sé si a ti te llegó a pasar en algún momento de la vida, los que fuimos pobres, los que no fuimos ricos, ¿verdad? Y no tuvimos un papá que tuviera una empresa, ¿verdad? Y negocios. Pero muchas veces cuando queríamos comprar algo, las jornadas eran duras, las injusticias eran duras en el trabajo. Teníamos que doblar turno, triplicar turno. Pero al final decíamos, pero tengo que comprar lo que hace falta en mi casa. Y hermano, padecíamos, pero cuando llegábamos y llevábamos ese mueble o llevábamos esa necesidad a la casa, decimos, valió la pena. Valió el sufrimiento, valieron las injusticias, valió vencer los temores, valió no derrotarme, no desanimarme, ¿verdad? Y por eso Pablo dice, o sea, lo vale, porque nos está prometido una tierra donde no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor, donde dice que si perdimos a alguien y fue hijo de Dios, también dice que cuando subamos lo vamos a conocer, ¿verdad? Y vamos a conocer a todos los hombres de Dios en aquel lugar, ¿verdad? Y cuando nos veamos, ver algo aquí adentro, nos va a decir, ese es Moisés, mira, ese es Abraham. Yo cuando veía la vida de Noé y la vida de Abraham, ¿verdad? O sea, hombres justos, temerosos, pero los escritores bíblicos dicen que el corazón de Abraham era todavía mayor en justicia, mayor en fe al Señor y en obediencia, que los escritores bíblicos dicen, si Abraham hubiera vivido en el tiempo de Noé y los dos hubieran vivido en su tiempo, a quien Dios hubiera escogido para hacer el arca hubiera sido Abraham. Entonces es cuando dices, yo sí quisiera conocerlos, y sobre todo a mi Jesús, que tú lo puedas ver y decir, gracias, es lo único. Entonces, ve pensando en qué vas a hacer cuando llegues al cielo, ¿no? Si llorar y postrarte y decir gracias, o si saltar de alegría, ¿verdad? Y decir gracias y llorar a la vez, ¿no? O sea, el sufrimiento es parte de la vida cristiana, pero muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, quiero terminar con esto. 3 actitudes ante el sufrimiento. 1, la gente se queja y se rebela contra Dios. Y decide odiar y cortar con todas las personas que cree que le lastiman. 2, cuando una persona sufre, se encausa los vicios y entonces comienza a autodestruir su propia vida. Quiere sanar ese dolor con los vicios. Y la tercera, buscar a Dios y confiar en Él. ¿Cuál vamos a elegir? Porque es ahí lo que va a marcar la diferencia para cada una de nuestras vidas. Y Job 42, versículo 5 dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Entonces, las mejores lecciones que aprendemos no es en la prosperidad, hermano, sino es en la escasez, en la necesidad, en el dolor. Los discípulos no pudieron tener el grado de fe que necesitaban para hacer la obra de Dios a la orilla del mar. Tuvieron que ejercer su fe en la tormenta, en medio del mar. Por eso cantábamos ahorita, aunque soplen los vientos y haya tormentas en el mar,
yo sé que tú cuidarás de mí. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia de poder nosotros tener una actitud correcta delante del Señor. Nabucodonosor, dice la Biblia que nunca quiso reconocer a Dios en su vida y dice que Dios le mandó una enfermedad que se llama médicamente licantropía clínica, que es cuando una persona siente que hay un animal dentro de él y dice que comienza a actuar como un animal. En sus 4 extremidades comienza a caminar, comienza a rugir como un lobo, como un león, y entonces dice la Biblia que Dios tuvo que humillarlo para que él pudiera reconocerle. Y sí, efectivamente dice que llegó un momento que vino la luz a su alma, a su mente, y dice que se levantó, volvió en sí, y dice que declaraba después, ¿verdad?, los hechos del alto Dios de Daniel, ¿verdad? Es necesario que se publiquen, ¿verdad?, y que todos lo conozcan. Entonces, por eso nos damos cuenta, ¿verdad? Yo no quiero que me dé, ¿verdad?, esa enfermedad, sentirme perro, ¿verdad?, o león o bestia, ¿verdad? No, yo quiero humillarme y que Dios me enseñe, ¿verdad? Y no volverle a echar nunca la culpa a Dios de que Él tiene la culpa porque yo sufro. Él no me quiere, ¿verdad? Él es malo conmigo. Entonces, pues vamos a orar, hermanos. Solamente quiero terminar con esta frase. Dios susurra en nuestro placer, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor, diciéndonos: yo te amo y estoy contigo. Amén. Entonces, bendito el sufrimiento y bendito el dolor que yo tuve que pasar, porque solamente así yo pude conocer a Cristo, hermano. Claro, dice, mi mamá me decía cada vez que me caía, ¿verdad?, yo me caía y me dolía, ¿verdad?, y me decía: levántese y sóbese. Entonces, efectivamente, no podemos evitar el dolor, pero sí el sufrimiento. Entonces, no podemos estarnos cayendo y cayendo y cayendo por nuestra desobediencia a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que aconsejarle a las personas, para que usted sepa cómo ministrarle. Le vamos a pasar esto, ¿verdad? Voy a hacer un grupo con los que estamos aquí nada más, ¿verdad? Porque a veces uno lo sube, ¿verdad? Pero hay gente que está enseñando cosas que ni vive, ¿no? Ni entendió, ni le enseñaron, ¿no? Entonces, no, tiene que… A mí me enseñaron mis mentores, ¿verdad? Te voy a enseñar, me sentaron, ¿verdad? Y también me dijeron, entonces ya una vez que te lo enseñe, vívelo, y una vez que lo vivas, enséñalo a otros, ¿no? Entonces, vamos a subirlo a este grupo, ¿verdad?, que vamos a hacer. Y igual, si usted tiene algún tema sobre algunas cosas, mándemelo, lo hacemos, ¿verdad? Y vamos a estar trabajando de esta manera para que usted aprenda, ¿verdad? Para que usted aprenda, tráigase su pluma, tráigase su cuaderno, ¿verdad? O ahí en su celular, porque a veces de todo lo que hablamos hay cosas que a nosotros nos habla o nos dice, ¿verdad? O situaciones que vivimos o que hemos pasado, o conocemos de alguien y como que eso nos ayuda, ¿no? Aparte de lo que les vamos a mandar. Pero, hermanos, tengamos claro que tenemos que ayudar a la gente, ¿verdad? A ese vecino, a esa vecina, a ese amigo, a ese compañero del trabajo, a ese familiar, para que nosotros podamos mostrarles al Dios verdadero. Porque en el sufrimiento lo que Satanás hace es querer deformar el rostro de Dios delante de las personas, que es malo, que es injusto, que no los quiere, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a enseñarles realmente cómo es que Dios es, ¿verdad? Y en realidad es amor. No nos paga como nos merecemos, sino que nos da más de lo que merecemos.